debate ya está encendido precisamente porque Eduardo Fuentes fue de alguna manera cuestionado por no ser periodista y hacer entrevistas que para muchos deberían ser realizadas por personas que estudien durante 5 años y obtengan este título profesional y sean titulados. Todo esto a partir del juicio en el cual fue absuelto junto a Emilio Sutherland, que entabló el otrora parlamentario Lavanderos. El punto es necesario realmente quienes hagan entrevistas o tengan una especie de programa de televisión como el de Eduardo, realmente tengan este título? No es necesario, porque en un programa de conversación, evidentemente que la interlocución entre las partes que están dialogando implica la ejecución de preguntas y la correspondiente respuesta. Por lo tanto, evidentemente, circunscribir la ejecución o formulación de una pregunta al tener título profesional de periodista implicaría una prohibición inconstitucional. Pero de alguna manera lo que explicaban y lo que hablaban acerca de este tema y de este debate es que supuestamente los periodistas manejan el tema de la ética. Evidentemente. Ahora, la ética profesional es algo que no está regulado jurídicamente, pero sin embargo tiene un registro periodístico desde el punto de vista del Colegio de la Orden. Pero recordemos que en este país, desde hace muchos años, la colegiatura no es obligatoria. Por lo tanto, los juicios éticos que pueda formar el Colegio de la Orden, evidentemente es algo absolutamente voluntario. Ahora bien, yo recordaba, grandes personas que han ejercido funciones de entrevistadores y que han hecho de la letra una forma de vida brillante, por lo demás, me estoy refiriendo al inmortal Julio Martínez Pradano, evidentemente no tenían el título de periodista y sin embargo escribían columnas brillantes, JM, Bajo la Marquesina, discurso emocionante y un uso del verbo que ya lo quisiéramos hoy en día en cualquier periodista. ¿Puede haber alguna diferencia, Aldo, y te lo pregunto como periodista, entre escribir, por ejemplo, una columna o en un diario o en una revista o estar en un canal de televisión participando de una entrevista de actualidad con Jorge Lavandero, por ejemplo, donde se requiere conocimiento y no solo capacidad para preguntar, sino que para contrapreguntar y todo lo que implica una entrevista? Ahora, lo que yo creo que la diferencia radica fundamentalmente, Felipe, en el tema de la noticia. Investigar la noticia, difundir la noticia, aplicar criterios éticos para saber cómo se expone la noticia ante el público, eso es algo que no puede ser sino un profesional con las características de un periodista. Eso sí que debe estar vedado por un particular. El manejo de la información, de la noticia, es decir, cómo el público accede a la realidad, que es el canal que usa un periodista, porque el público, ¿cómo accede a la realidad? El público accede a través de un periodista, y ahí implica la ética. Pero para eso sí un periodista. Los noticieros, o sea, no es que discrepe, pero en algún momento, y lo puse como ejemplo antes de ir a comerciales, Raquel Argandoña leyó la noticia 60 minutos, lo hacía ella. Claro. Efectivamente no era periodista, pero claro, Cecilia Boloco también es CNN, pero claramente ahí se necesita realmente ser periodista porque si yo tengo un teleprompter que en definitiva tengo que leer todo lo que aparece y donde el periodista no se hace el comentario, a diferencia, y ahí voy a usar un ejemplo diferente, que es lo que hace Felipe. Él, en definitiva, como periodista, él no lee o si lee un teleprompter, él tiene una opinión. Yo encuentro que depende del noticiario también, porque en los noticiarios, como entre comillas, normales de este país, Ahora, no por necesitamos, el caso, es que esto más bien necesitaría ser periodista. Depende del género del programa. O sea, si es entretención, claramente no tiene por qué ser periodista, y además que todos los equipos en televisión cuentan con un editor periodístico y con periodistas que hacen finalmente el trabajo para llevar el rostro. Pero no tiene que ver por la decisión editorial y del equipo de producción, o no tiene que ver por lo que la gente evalúa. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hay? ¿Una entrevista mala o un periodista malo? No, pero porque puede ser un periodista con todos los títulos, con todos los posgrados, pero resulta si el tipo hace una pregunta equivocada, ¿no es verdad? Como ha pasado tantas veces. Como ha pasado 1000 veces. Cuando yo te digo eso, te hablo de los programas de concurso, por ejemplo, programas de entretención, en donde no necesariamente tienes que tener un equipo conformado solo por periodistas, o sea, de alguna manera. Ahora, entrevistas es más complejo, así como todos nosotros, que somos tú y yo, que somos periodistas, no hemos mandado entrevistas malas, digámoslo, porque hemos hecho entrevistas malas, entrevistas buenas y entrevistas más o menos. También hay gente que no pertenece a este mundo del periodismo y que realiza esa labor constantemente, como el caso de Álvaro Escobar, que la semana pasada lo hicieron papilla, lo hicieron triza en las redes sociales por la entrevista que le hizo a Camila Recabarren. Cierto es que efectivamente la entrevista le quedó grande, no sabía con quién estaba hablando, pero claramente se le puede exigir lo mismo que un periodista que esté igual de informado. Claro, pero lo que tú estás diciendo, Julia, yo hago la pregunta al revés. Perdón, ¿quién enjuició el trabajo de Álvaro Escobar? El público. ¿Lo enjuició el público? Yo no vi ninguna encuesta. Las redes sociales para mí no dice nada, es solo un sesgo. ¿O será que la prensa se cuelga de alguien que no es periodista? Pregunto yo, si Álvaro Escobar fuera periodista, ¿le habrían dado con el moño el hacha? Porque la entrevista, a juicio de quien escribió,
no fue lo correcto. La segunda pregunta Sí, que yo quiero creo que hacer, perdón, ¿hubo sintonía en ese programa? Sí. Tercero, ¿hubo resultados a consecuencia de la entrevista o dicho de otra manera de las preguntas que hizo Álvaro Escobar? ¿Él logró el objetivo que la entrevistada en este caso, entregara la información? Dicen que la mejor entrevista siempre en la que el entrevistador participa prácticamente nada. Sí, claro, pero una cosa es Esa es la participar pregunta nada que y yo otra dejo planteado. no saber a quién tiene sentado al frente. La pregunta no es el qué, la pregunta es el cómo. Aquí lo que importa es llegar a la información. Eso es lo que importa. Evidentemente, el trabajo periodístico lo tiene que hacer un periodista, pero una conversación y una entrevista la puede formular quien está preparado para esos efectos. No ¿qué pasa? Porque nuestra legislación tiene que empezar a definir realmente cuál es el rol de la prensa. Falta una ley de prensa que defina exactamente cuál es el rol del periodista y cuál es el rol del Donaldo, y seríamos demasiado ingenuos de pensar de que los periódicos o cierta prensa establecida, digamos, como la más clásica de las clásicas, tiene una libertad editorial. Ellos obviamente eligen sus candidatos presidenciales, obviamente eligen, digamos, por qué lado editorial se generó. Entonces, claramente, ahí es cuando el periodismo de la gente, incluso que algunos pueden estar mejor informados que otros, finalmente hacen ciertas compensaciones. Algunas y otras son malas, pero también debería decirlo de cierto periodista profesional. Yo, en lo más básico de esta conversación, lo único que puedo decir, que si yo puedo ejercer algo parecido como crítico de cine, de literatura y también de ópera durante 10 años en el Mercurio, o trabajar acá todos los días, es porque salí de un buen colegio y por lo tanto sé leer y escribir, y fíjate que mi expertise personal, digamos, parte por una cosa autodidacta, que en ese espacio ella ha podido hacer, digamos, mejor mi trabajo que otros periodistas pero tú tienes un handicap. pero tú tienes un hándicap, no puedes proteger a tu fuente. Exacto. Es que el punto es que tú hablas de críticas y hacer críticas es muy distinto a hacer un reporteo, a hacer una investigación, porque a la hora de que te demanden en esa investigación te exigen dar a conocer tus fuentes. Por supuesto. Y el tema, básicamente, cuando eres periodista, que tú sí puedes proteger a quienes confiaron ya, confiaron listo. la información. Frente fantasma, que se sepa también. Que se sepa.